Muy bien, vamos entonces a comenzar. Bienvenidos nuevamente, hermanos, hermanas. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por estar conectados en esta noche para poder escuchar a nuestro hermano James. Gracias a nuestro hermano James por siempre estar dispuesto a compartir con nosotros sus conocimientos bíblicos. En esta oportunidad vamos a desarrollar, él estará desarrollando la tercera sesión del seminario Técnicas de Interpretación Bíblica. Y vamos a comenzar con una oración. Les invito a que oremos para dar la palabra a nuestro hermano James. Amantísimo Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu bendición de poder permitirnos estar aquí reunidos por este medio para poder aprender más, Señor, sobre diferentes técnicas de interpretación bíblica. Gracias por la vida de nuestro hermano, James. Gracias también por la vida de cada uno de los presentes. Te pedimos que tú bendigas a cada uno, a nuestra familia, y también te pedimos por las votaciones en Argentina, para que todo se desarrolle con orden, Señor, con honestidad, y que puedan ser electas las autoridades conforme a la voluntad del pueblo. Bendice a las próximas autoridades de Argentina, y te pedimos tu bendición por la iglesia también, por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Hermanos, buenas noches, que Dios los bendiga. Vamos a pasar ahora a nuestra tercera clase. Ya después de esta solo nos queda una. Aguántenme 2 clasecitas más y ya casi vamos a terminar. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestra tercera clase y quiero que hagamos un repaso de lo que vimos en la segunda clase, en la clase anterior. Y específicamente, bueno, más que todo, hablar acerca de esas últimas figuras literarias que nosotros vimos la clase pasada, como el pleonasmo. No sé quién se acuerda qué es un pleonasmo para que me lo diga, o los que tengan sus apuntes. Es un error gramatical. Sí. Por ejemplo, como decir, sube arriba. Muy bien, Ivonne, exacto. Es un error gramatical que tiene una redundancia: subir para arriba, salir para afuera, bajar para abajo, y cosas así por el estilo. Y veíamos también algo que se llamaba paralelismo. ¿Se acuerdan qué era el paralelismo? Sí. Es un sinónimo. ¿Sí? Es un sinónimo. Sí. ¿Y había otro? Yo tengo que son... Sí. Es una figura de construcción. El paralelismo sinónimo, comparar 2 ideas semejantes. Y el antitético, contrastar 2 ideas. Perfecto, Jacobo y Ivonne. Imagínense ese error gramatical que cometí yo ahí. Muchas gracias, Jacobo, y muchas gracias, Ivonne, por su... Exacto, sí, tienen razón. Y Jacobo lo definió muy bien. El paralelismo establece ideas sinónimas, el que es sinónimo, y el antitético es que contrasta las ideas, ¿cierto? Y también habíamos hecho un análisis de unos pasajes y eso, que nos dice, o bueno, que tenían unos ejemplos así semejantes. Entonces, bueno, estamos muy bien, porque se acuerdan de lo que vimos la semana pasada. Entonces, ahora vamos a pasar a los géneros literarios. Y entonces es importante que nosotros entendamos que los géneros literarios no son iguales a las categorías gramaticales, ¿sí? Los géneros literarios están dentro de todo el documento, o son la mayor parte de un documento. Porque, por ejemplo, o sea, una figura gramatical como un pleonasmo, nosotros no vemos un libro completo de solo pleonasmos, ¿cierto? Sino que vemos un libro, por ejemplo, en narrativa, pero que dentro de esa narrativa puede haber un pleonasmo, puede haber un paralelismo, puede haber una parábola, puede haber, bueno, muchísimas figuras literarias. Entonces, vamos a hablar acerca de los géneros literarios. Entonces, primero, los escritores bíblicos no fueron secretarios. No sé si, yo siento un eco horrible aquí dentro de este salón. No sé si ustedes también lo perciben, ¿no? Ok. No. Gracias. Entonces, los escritores bíblicos no fueron secretarios. Nosotros muchas veces nos imaginamos a los escritores bíblicos como una especie de secretarios, que si el profeta, digamos, el profeta Amós
y entonces vio una visión y se sentó a escribir rápido y ay, Señor, Espíritu Santo, por favor, ¿cómo era la última parte? Es que no sé dónde poner la coma, es que no sé, es que se me olvidó qué fue lo último que usted me dijo, y nosotros creemos que era de esa manera. O vemos a los evangelistas, por ejemplo, un Mateo por allá sentado en una piedra escribiendo todas las parábolas de Jesús, y entonces Jesús estaba diciendo alguna parábola y Mateo era ya escribiendo, Jesús, un poquito más despacio, porfa, que es que no alcanza a escribir a su velocidad. Y nosotros nos imaginamos a los escritores bíblicos como secretarios, como ahí escribiendo a la carrera rápido, se me va la idea, ¿sí? Y realmente nosotros al único que vemos con la Biblia únicamente nos nombra a una persona que sí lo hizo de esa manera. Y fue Juan en el Apocalipsis. Porque él dice, y me reveló el Espíritu Santo tal cosa y me dijo, escribe lo que te voy a mostrar. Y entonces él tenía que acordarse de eso y escribirlo después. Pero es al único. Los otros de resto, si ustedes miran, por ejemplo, el Evangelio de Lucas inicia diciendo que él compiló toda esa información para una persona. ¿Quién se acuerda para quién compiló Lucas toda esa información? Era una persona muy importante. Para Teófilo. Muy bien, Astrid, para Teófilo. Y le dice, le voy a compilar o estoy compilando toda esta información para que usted conozca la historia de Jesús. ¿Lucas fue un apóstol? ¿No? ¿Quién era Lucas? Lucas fue un apóstol. Mateo, Juan, Lucas. No. Lucas acompañaba a Pablo en los viajes, se habla de él en los viajes que él tenía. Muy bien, Astrid. Y Lucas era un médico. Lucas andaba con Pablo. Médico. Exacto, y él era un médico, él andaba con Pablo y andaba con Priscila y con Aquila. Él acompañaba a los misioneros en esos viajes misioneros precisamente. Él era casi como un mensajero de Pablo. Pablo mandaba mucho a Lucas a hacer vuelticas, ¿no? Él lo mandaba y le escribía una carta y le decía, venga, llévenme esa carta para tal lado. Y Lucas corría a ir a hacerle el favor. Y Lucas le empieza a recoger toda esa información sin él ser un apóstol. Y mire que él se juntaba era con Pablo, que tampoco fue un apóstol de la época de Jesús, porque sí fue apóstol, pero no fue un apóstol de la época de Jesús. Él no caminó con Jesús durante esos 3 años. Y él empezó a recoger toda esa información, y bueno, vamos a entrar aquí en un terreno que es de la crítica textual y que bueno, es un poquito enredada y es, por ejemplo, lo que hablan los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos, ustedes saben que son Mateo, Marcos y Lucas, y son sinópticos porque son como de la misma fuente. Y sabemos que Mateo y Lucas están escritos en su totalidad, bueno, no están escritos en su totalidad, sino que tienen en su totalidad lo que escribió Marcos. Entonces, Marcos sabemos que solo tiene 16 capítulos y Mateo y Lucas son mucho más extensos, entonces sabemos que tuvo que haber otra fuente de la que ellos sacaron más información que no está en Marcos, pero que todo lo que está en Marcos está en Mateo y está en Lucas, ¿sí? Por eso sabemos que Marcos fue el primer evangelio escrito, después fue escrito Mateo, después fue escrito Lucas, y ellos toman algo que se llama la fuente Q, que de esa fuente Q, que son como los dichos de Jesús, la fuente Q se cree que puede provenir del querigma, que el querigma es lo que los apóstoles dijeron que había dicho Jesús, y ese querigma proviene de la ipsísima verba, que la ipsísima verba pues es la palabra de Jesús directamente. No sé si ustedes tienen de esas Biblias que marcan con rojo las palabras de Jesús, ¿cierto? Eso. Y entonces le dicen, eso fue lo que dijo Jesús. No, mentira. La ipsísima verba es lo que dijo Jesús realmente, pero no tenemos ningún dato de la ipsísima verba. ¿Qué tenemos nosotros marcado en rojo? El querigma, lo que los apóstoles dijeron que había dicho Jesús, no lo que dijo Jesús, porque no había nadie que estuviera escribiendo en ese momento. Jesús dijo esto, Jesús dijo aquello, no. Ellos después lo contaron en su versión. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ustedes pueden contrastar dentro de Mateo, Marcos y Lucas una misma parábola, una misma enseñanza de Jesús, y difieren algunas cositas. En el centro, o sea, de fondo la idea es la misma, pero no tienen los mismos recursos alternos, ¿sí? Ellos sí están diciendo lo mismo, sí están diciendo, ok, están diciendo de pronto la alimentación de los 5,000 de pronto, y dijeron que Jesús había multiplicado el pan y los peces,
y un evangelio dice que lo tomaron, digamos, de 7 canastas de pan y de 3 canastas de pez, no, de 7 panes y 3 peces, y otro evangelio dice que se utilizaron pues 5 panes y 3 peces, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué? ¿Fueron 7 panes o fueron 5 panes? La idea no es esa, o sea, a nosotros que nos importa cuántos panes fueron, la idea fue que Jesús multiplicó los La panes. multiplicación. ¿Sí? Exacto, entonces uno dice, entonces la Biblia se contradice porque mire que Marcos dice y Lucas dice y Mateo dice, pero es que yo puedo estar dando esta clase y Jacobo va y la cuenta a como él la entendió y después Astrid va y la cuenta como él la entendió, y si tienen un amigo en común y dicen, no, pero Jacobo me dijo una cosa y Astrid me está diciendo otra cosa, o sea, ¿quién es el mentiroso? No, es que la cuentan como la entendieron o como se acuerdan, ¿sí? Entonces, en base a eso, porque creo que me extendí mucho en algo que no teníamos que estarnos extendiendo, es que la idea central fue puesta por Dios. Esa es la idea central, es puesta por Dios. Ok, digamos, vamos a tomar ese ejemplo de la multiplicación de los panes y los peces. La idea central es que Jesús tuvo el poder para multiplicar los panes y los peces, ¿sí? El escritor pone 5 panes y 3 peces o 7 panes y 2 peces, lo que él quiera. Pero la idea principal sigue siendo que Jesús, de ese poquito de pan y de ese poquito de peces, le dio de comer a 5,000 personas. Hay uno de los, en ese mismo pasaje, uno de los evangelistas dice que el que llevaba los panes y los peces era un niño. ¿Sí se acuerdan de eso? Y en otro evangelio dice que el que tenía los panes y los peces era un apóstol. ¿Hay algún conflicto en eso? ¿En esa idea? Ninguna. ¿De dónde hayan procedido los panes y los peces a nosotros qué nos importa? Lo importante es que Jesús multiplicó y tuvo el poder para multiplicar esos panes y esos peces. Ok, otra cosa era que los profetas tenían escuelas. Entonces, por decir algo, había un profeta y el profeta David Bárcenas profetizaba en Israel con poder y con majestuosidad, y yo era un seguidor, yo pertenecía a la escuela del profeta David Bárcenas. Pero una vez el profeta David se moría, entonces nosotros teníamos que inmortalizarlo y empezábamos a escribir, ok, yo me acuerdo que el profeta en la plaza de Jerusalén una vez dijo tal y tal historia y la contamos a nuestro, bueno, o como nosotros nos acordamos. No sé si ustedes saben, también los invito a que de pronto entren a Google, hagan un análisis y lo investiguen un poquito mejor. Y el libro del profeta Isaías, que es mi profeta favorito, yo sufrí una decepción fuertísima cuando me enteré de esto. Y es que el libro del profeta Isaías está escrito por 3 personas totalmente diferentes que están separadas casi por 70 años de diferencia cada uno. Es decir, que el libro del profeta Isaías es una compilación de enseñanzas de Isaías, pero no de sus primeros discípulos, sino de muchas generaciones de discípulos que pasaron, y casi en 200 años fue que se pudo compilar el libro de Isaías. Hay 3 Isaías diferentes, bueno, hay 3 escritores diferentes dentro del libro de Isaías. Se llama el proto-Isaías, Isaías y el deutero-Isaías. Y están todos los 3 Isaías metidos dentro del mismo libro. ¿Eso le quita inspiración de Dios? No, eso no le quita inspiración de Dios. Lo que pasa es que era una forma de escribir en su época. Ok, bueno, ya, eso sería. Los géneros literarios, como les decía, son diferentes a las figuras literarias y dominan todo o la mayoría de un documento, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a entrar a nuestra clase, por si creían que ya habíamos empezado la clase. Pues no habíamos empezado la clase todavía. Entonces, ahora sí vamos a empezar nuestra clase. Ok, los géneros literarios de la Biblia. Y vamos a tener, estos son los principales, no son todos, pero son los principales como los más importantes, ¿cierto? Tenemos narrativa, tenemos leyes, tenemos poesía, sabiduría, profecía, evangelios, cartas y apocaliptismo. La narrativa hacía a grandes rasgos, se encarga de narrar las acciones de Dios. Ahorita vamos a profundizar un poquito más acerca de eso. La narrativa se encarga de narrar las historias de Dios o las acciones de Dios con el hombre. Las leyes son hechas para guiar la conducta humana. Para eso están escritas esas leyes. La poesía se encarga de transmitir un sentimiento. La sabiduría se encarga de transmitir la experiencia de los sabios. La profecía denuncia el pecado.
Los evangelios transmiten las enseñanzas de Jesús, las cartas corrigen los problemas de la iglesia y el apocaliptismo es una cosmovisión que tenían los judíos de acontecimientos escatológicos, de fin de tiempo, del fin del siglo, que iban a hablar acerca de la salvación y el castigo a las personas malas. Entonces ahora sí vamos a entrar a uno por uno. Ok, entonces tenemos la narrativa. La mayor cantidad de la Biblia o la mayor parte de la Biblia está escrita en narrativa. Allí tenemos el Pentateuco, tenemos muchísimos libros como Reyes, las Crónicas, tenemos Esdras, Nehemías, tenemos Ruth, tenemos Esther, bueno, y casi todos los libros, Josué, todos estos libros vienen en narrativa. Es el género literario más usado en la Biblia. Y lo que tenemos que tener en cuenta nosotros sobre la narrativa es, primero que todo, la historicidad. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta la historicidad. Entonces, estas historias son verdaderas. No se deben interpretar como parábolas. No sé si ustedes recuerdan qué es una parábola. Es como una metáfora, es tratar de resaltar un punto aludiendo como a algo semejante, pero usando metáfora. Exacto, Jacobo, muy bien. Se utiliza como una especie de metáfora para facilitar la comprensión de lo que yo quiero enseñar, ¿cierto? Exacto, como dice Fernanda, son como comparaciones para nosotros poder entender, pero la diferencia entre la metáfora y la parábola es que la parábola tiene un contenido ético o religioso, únicamente. Entonces nosotros a veces no entendemos muy bien, por ejemplo, vamos a hablar de la parábola del sembrador, ¿cierto? Entonces decimos la parábola del sembrador. Y nosotros empezamos a analizar una cantidad de cosas dentro de esa parábola y decimos, ok, ¿el sembrador a quién representa? A Dios. A Dios. Listo. La tierra, vamos a hablar de las rocas, la piedra representa, ¿a quién representa la piedra? Las piedras. La semilla que cayó en las piedras. Al creyente. Sí. La que cayó en las piedras es el segundo. La primera es el que había caído en tierra que no echó raíz. La segunda es la de las piedras que echó un poco de raíz, pero no eran profundas. Pues fue un rato la emoción, como dice Jesús, Sí. de esta persona que lo recibe de esa manera. La palabra. ¿La tercera cuál fue? Los espinas. Las espinas. Muy bien. ¿Y la cuarta? La que dio fruto. Exacto. Exacto. Entonces tenemos el camino, las piedras, las espinas y la tierra fértil, ¿cierto? Entonces miren todas las cosas que estamos nosotros interpretando. Estamos interpretando quién es el sembrador, interpretado cuál es la semilla. ¿Qué es la semilla? ¿Qué representa la semilla? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y estamos interpretando los 4 lugares donde cayó la semilla. Y en una parábola es un error interpretar tantas cosas. Nosotros solamente necesitamos mirar el mensaje final de esa parábola. Entonces estamos interpretando que el sembrador es Dios, pero realmente el sembrador también puede ser usted como evangelista. Porque si la semilla es la palabra de Dios, entonces no solamente Dios evangeliza, nosotros también evangelizamos. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que interpretar realmente en este caso es qué fue lo que sucedió con esas semillas. No interpretemos todo lo que hay alrededor de las parábolas, sino tratemos de interpretar el mensaje final. Ese consejo final es lo que nosotros debemos interpretar de la parábola, sacar el mensaje religioso de la parábola o el mensaje ético de la parábola para poder transmitírselo a las personas. Vamos a seguir compartiendo pantalla. Ok, entonces, como estamos hablando de historicidad, entonces la historicidad no se debe interpretar ni como parábolas ni como alegorías existenciales, sino que
esto no tiene verdades ocultas. Cuando dice que David fue y mató a Goliat con una honda, bueno, pregunta de escuelita dominical. ¿Con qué mató David a Goliat? Con una piedra. Con una piedra. ¿Quién más? Ah, Cortándole la cabeza. Muy bien, Marta. Con la espada del mismo Goliat, porque él con la piedra lo tumbó y después fue, quitó su propia espada y le cortó la cabeza con su propia espada. Entonces, eso no tiene nada de alegórico. Realmente fue cierto, es histórico. Entonces no tenemos que tratar de interpretar. ¿Cómo interpretamos entonces la pedrada en la cabeza y después quitar la espada y cortar la cabeza? ¿Cómo puedo yo acomodar eso a mi vida? No, es un error, porque realmente eso es historia. No tenemos por qué interpretar eso. ¿Cómo interpreto yo cuando Noemí se fue para la tierra de Moab y cuando Ruth se devolvió con Noemí? Lo que está haciendo es contar una historia. No tenemos que tratar de buscar un mensaje escondido detrás de eso. Obviamente todo tiene enseñanzas, toda la Biblia tiene una enseñanza, sea una enseñanza buena para que nosotros la sigamos o sea una enseñanza mala para que nosotros nos alejemos de ella. Y ustedes, yo sé que deben estar rasgando vestiduras al decirme, ¿cómo es posible que la Biblia va a enseñar cosas malas? Bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta que sí. Y entonces, lo que pasa es que nosotros lo que tenemos que hacer es analizar todo el contexto y mirar, ok, esto es una narrativa, entonces, ¿es una historia? Sí, es una historia. Entonces, ¿qué cosas puedo sacar yo de aquí? Pero no tratar de mirar un mensaje oculto del golpe que le pegó David en la cabeza a Goliat y que después le cortó la cabeza. No hay ningún mensaje oculto, se trata de historia. Ok, o por ejemplo, vamos a utilizar este ejemplo durante casi toda la noche. David y Betsabé. Una historia, ¿verdad? David estuvo, vamos a tratar de parafrasearla, dice la Biblia que en el momento o en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David se quedó ese día, esa vez se quedó, en esa temporada de guerra David se quedó en su templo no, en su castillo o en su casa real. Y dice que él salió a dar un paseo y se subió a la azotea y vio que había una mujer hermosa que se estaba bañando. Obviamente pues se estaba bañando en su casa y ella estaba desnuda o semidesnuda, pero la vio bañándose. No sabemos cómo estaba. Pero dice que a él le gustó muchísimo y la mandó traer y se acostó con ella y ella quedó embarazada. Después entonces, él, para tapar su pecado, manda a llamar a Urías porque se entera que ella está casada con Urías Eteo, que era uno de sus soldados, lo manda a llamar y lo manda para donde Betsabé y le dice, vaya, pase la noche con su esposa. Y como él era un hombre justo y era muy fiel al rey, él no quiso ir a su casa, sino que se quedó durmiendo con los soldados que habían en el palacio. Después, cuando David se da cuenta, vuelve y lo manda y así pasó y él no quiso ir y definitivamente no quiso ir. Entonces David la única solución que encontró fue mandarlo al frente de la batalla para que durante la guerra a él lo mataran y así poder encubrir su pecado. ¿Tenemos que sacar algo de esta historia para seguirlo? ¿Para aplicarlo a nuestras vidas? ¿Debo agarrar yo a la mujer del vecino y adulterar con ella, embarazarla y mandar matar al vecino entonces? No, esto es historia, esto es historicidad. Y si hay algo que nosotros podemos sacar de esa historia es no hacerlo. Es no hacer lo que hizo David. Pero no debemos sacar el mensaje oculto. ¿Qué quiere decir entonces? Que por qué él no fue y por qué se subió a la azotea a esa hora, qué era lo que hacía. No hay ningún mensaje oculto, solamente está contando, es narrativo. Después viene la teologización. Y la teologización es que la Biblia tiene relatos individuales. Estos relatos individuales nosotros conocemos, por ejemplo, vamos a hablar de diferentes individuos. A ver, por ejemplo, Jacob, Josué, Abraham, Isaac, David, Salomón. ¿Quién me ayuda? Denme nombres así al azar. Ruth. Jeroboam, Moisés, Jehú, Caleb, y así por el estilo. Tenemos muchísimos personajes dentro del Antiguo Testamento, ¿cierto? Hay muchísimos personajes dentro del Antiguo Testamento, pero nosotros no seguimos la historia de ellos.
¿Quién de ustedes le ora a Moisés todas las noches antes de acostarse? O a Jehú, o a Caleb, o a Jeroboam. ¿Cuántos de ustedes tienen una imagen de Jeroboam en su casa, por ejemplo? ¿Quién era Jeroboam? Empecemos por ahí. Muchos de nosotros ni siquiera recordamos quién era Jehú, por ejemplo. Pero la Biblia tiene historias separadas de muchas personas. Tiene historias separadas de muchas personas, pero con un propósito, porque son historias separadas de personajes diferentes que llevan un hilo conductor. ¿Cuál es ese hilo conductor? Muy bien, Dios. Exacto. El hilo conductor de cada una de esas historias es Dios, porque todo va en pro de contar la historia de Dios. O sea, no es que la Biblia esté contando la historia de David, no está contando la historia de Jonás, no está contando la historia de Moisés, sino que está contando la historia de Dios, pero tiene muchos personajes que componen esa historia. A eso se le llama teologización, que relatos pequeños interconectados entre sí forman un mega relato que cuenta la historia de Dios. Después viene la dramatización. Los relatos en la dramatización se cuentan, los relatos en la dramatización se cuentan solamente detalles que sirven de propósito al autor. Entonces, vamos a hablar otra vez de David y Betsabé. ¿Quién de ustedes sabe por qué David se quedó en Jerusalén si todos los reyes estaban en guerra en esa época? El relato dice que en esa época era la época en la que todos los reyes se reunían en la batalla, iban a la guerra. ¿Por qué David se quedó? ¿Quién lo sabe? No lo van a encontrar porque la Biblia no lo dice. La Biblia no nos enseña por qué David se quedó, solamente nos dice que se quedó. ¿Por qué David subió a la terraza? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que por qué David subió a la terraza? No dice. No dice, solamente dice que subió a la terraza. Y de eso se trata la dramatización. Solamente se cuentan detalles que sirven de propósito al autor para contar una historia, porque el autor no puede decir, bueno, y David un día que estaba en su casa, se acostó con Betsabé, la embarazó y murió Urías. Pues esa historia no tiene sentido. ¿Cómo así que embarazó a Betsabé y mató a Urías? Y ya. No, el tema de la dramatización es meterle a la historia y decir, ok, habían reyes en ese momento que estaban en una guerra y David subió a la terraza y había una mujer que se estaba bañando y la mujer era muy hermosa y David mandó a sus sirvientes a traerla y se llegó a ella y la embarazó y después mandó a traer a Urías para que Urías tuviera relaciones con ella y así tapar su pecado. Pero Urías no quiso, entonces después lo mandó a lo más recio de la batalla para que Urías muriera y así poder tapar su pecado. Ya, eso se llama dramatización precisamente porque el escritor necesita tener algo así para que el lector pueda entender mejor la historia. Porque si contamos la historia así como que Urías se llegó a Betsabé y quedó embarazada y después mandó matar, David se llegó a Betsabé y la dejó embarazada y después mandó matar a Urías. ¿Qué nos dice esa historia? No nos dice nada, es supremamente confusa. Nosotros necesitamos tener un contexto para poder entender la historia. Ok, después de la dramatización, también dentro de la dramatización, el escritor le hace un llamado al lector para que el lector pueda rellenar la historia. Como por ejemplo, digamos, en la historia de Potifar y de José en Egipto. ¿La esposa de Potifar alcanzó a llamar la atención de José o no? No. ¿Sí lo pudo tentar? No. Entonces, ¿cómo llegaron a ese momento de estar solos en una habitación, sabiendo que la esposa de Potifar está llena de criados, que tiene alrededor muchísimos esclavos que la cuidan? Y además de eso salió corriendo. Sí, fue Exacto. tentación. O sea que lo alcanzó a tentar. Y miren cómo necesitamos, y eso lo hacemos nosotros porque nosotros mismos rellenamos la historia, no es que la Biblia me lo diga, sino que nosotros rellenamos la historia.
con lo que tenemos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ella haya alcanzado a quedarse con la ropa de José en su mano? ¿Ustedes se acuerdan qué clase de ropa utilizaban ellos en esa época? Una túnica. Una túnica. ¿Cómo le quito yo la túnica a alguien solo con abrazarlo? Si es algo que es entero. Entonces, de acuerdo a la información que me da el escritor, yo tengo que ir rellenando esas cosas que me quedan haciendo falta dentro del relato. ¿Creen ustedes que Urías sospechó que Betsabé estaba embarazada? Porque David lo manda y le dice, vaya a su casa, quédese con su esposa, y él no se queda, sino que él no se va, sino que se queda ahí en la casa del rey. ¿Será que él sospechaba? Yo creo. Y bueno, eso nunca lo vamos a saber porque la historia no nos lo dice. Yo puedo rellenar diciendo Urías de pronto sospechaba algo, o lo que yo creo es que para mí Urías era una persona muy fiel y él decía, como dice el relato, dice, no, yo le dice al rey, ¿cómo me voy a ir yo para mi casa sabiendo que aquí está mi rey? Y yo tengo es que proteger a mi rey, yo tengo que estar con mi rey. O sea, para mí Urías era una persona mucho más como entregada al rey, era muy fiel y por eso no quiso ir a donde su esposa. Pero tampoco me dice que él no haya sospechado, también le pudo haber dicho eso en forma de sarcasmo y haberle dicho, no, sí, no, es que yo me quedé más bien a cuidarlo, pero por dentro estaba pensando, si usted lo que me quiere es tender una trampa para que yo me vaya para mi casa. Esas son cosas que nosotros no vamos a poder saber, pero de eso se trata la dramatización, que nosotros podamos entender cosas que no están dentro del texto. Para eso lo hace, para eso, ese es el propósito del escritor. Ok, viene otra cosa que se llama amoralidad. Y obviamente, pues es lo contrario de moralidad, ¿cierto? Y el lector debe detectar la amoralidad cuando ve una narrativa. Estábamos hablando hace un momento, entonces yo digo, ok, entonces yo debo ir y buscar la esposa de un vecino y mandarla a traer y adulterar con ella, embarazarla y matar a su esposo. ¿Debo hacer yo eso? No, pero si la Biblia lo dice, yo debería poder hacerlo, ¿no? Y ahí es donde entra nuestra detección de lo bueno y de lo malo. También sabemos que la historia o la narrativa trae amoralidad y que cada vez que nosotros vemos una cosa que no está bien, no la tenemos que seguir, sino que tenemos que detectar que es algo que está equivocado y que solamente sirve como un ejemplo. Es solamente un ejemplo. Así como, no sé si estoy equivocado, pero creo que fue Gedeón el que ofreció a la primera persona que saliera a recibirla, ¿verdad? ¿Fue Gedeón? ¿O quién fue? ¿O Jehú? ¿Recibir a quién? ¿Quién? No, ¿recibir a quién? Ah, que él estaba en una batalla y le dijo a Dios que él le iba a entregar en ofrenda, o sea, en pocas palabras, que iba a matar a la primera persona que saliera a recibirlo cuando él volviera a su casa. Y la que apareció fue su hija. Y él la tuvo que matar. Ah, sí. ¿Quién era? No sé si fue Gedeón, no estoy seguro. No me acuerdo. No, no fue Gedeón, me parece que es Jefté, pero no estoy segura. ¿Jefté? Sí, Jefté. Sí, Jefté. Muchas gracias, Astrid. Sí. Entonces, eso quiere decir que yo le voy a orar a Dios en este momento y le voy a decir, Señor, si me sale bien esta clase, Padre Santo, yo te voy a entregar en ofrenda a la primera persona que me reciba ahorita en mi casa. Y resulta que sale, y ahí sí no sale mi suegra, ahí sí sale por ahí mi hija o sale por ahí mi esposa. Entonces, ¿está bien que yo haga esas cosas? No, eso es un error, ¿cierto? Entonces yo tengo que determinar esas cosas y decir, ok, aquí se cometió un error, esta persona actuó mal, pero eso está dentro de la narrativa. Es decir, que como decíamos en el primer punto, la narrativa no se interpreta, bueno, se debe interpretar literal como es, pero no se debe buscar un mensaje oculto para nosotros poderlo seguir. La narrativa solamente nos está contando una historia. Y el último punto es el propósito. Y el propósito principal de la narrativa es mostrarle al lector una cantidad de datos históricos que presentan la inmanencia de Dios. ¿Qué es inmanencia? La inmanencia es la acción de Dios dentro de la historia del hombre. Es decir, que nosotros creemos en la inmanencia de Dios cuando nosotros
Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos libre del coronavirus. Señor, por favor, líbrame del coronavirus. Nosotros estamos apelando a la inmanencia de Dios porque sabemos que Dios está presente y Él puede actuar en mí físicamente, ¿cierto? Eso es la inmanencia. Y ese es el propósito de la narrativa. Mostrar la inmanencia de Dios, esa presencia de Dios dentro del pueblo, ayudando al pueblo, sacando el pueblo adelante. De eso se trata la narrativa. Ok, cerramos entonces con la narrativa y vamos a pasar ahora a... Siempre se me devuelve. A las leyes. Úpale. Vamos a pasar a las leyes, pero es que se me pierde esto. Ok. Entonces, hay diferentes tipos de leyes. Y lo primero que tenemos que hacer es interpretar el contexto. Las leyes bíblicas aparecen en un contexto específico. Todas estas leyes, o la mayor cantidad de leyes que hay en el Antiguo Testamento, salen del Éxodo y del Deuteronomio. Y nosotros tenemos que interpretar esas leyes en ese contexto. Yo quiero que alguno de ustedes me levante la mano y me diga quién está circuncidado. Mira, yo estoy circuncidado porque yo sigo las leyes de Dios al pie de la letra, de los hombres. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, cada vez que tienen el flujo menstrual y se sientan en una silla teniendo la menstruación, la queman porque la tienen que quemar, ¿cierto? Porque la vuelven inmunda y ustedes son inmundas por 7 días y después tienen que lavarse hasta que queden purificadas? ¿Cuántas de ustedes hacen eso? ¿Cuántos de nosotros, hombres, que tenemos de pronto un flujo seminal en la noche con un sueño o algo así por el estilo, o cualquier tipo de flujo seminal, tenemos que quemar nuestra ropa interior, destruirla y después quemar la silla donde nos sentemos y bañarnos y seremos purificados hasta la mañana? ¿Cuántos de ustedes no comen cerdo, por ejemplo? ¿O cuántos de ustedes no comen bagre, que es un pescado que no tiene escamas? ¿Sí? Entonces, todas esas leyes se deben interpretar específicamente en ese contexto de Éxodo y de Deuteronomio, para en el momento en el que fueron escritas, ¿cierto? Obviamente, como me va a decir, hermano, o sea que entonces sí puedo matar, sí puedo robar, sí puedo adulterar, sí puedo fornicar, sí puedo mentir. No, obviamente que no. Esas cosas, tenemos que tener la capacidad de reconocer cuáles son las leyes que nos sirven hoy en día y cuáles son las leyes que ya quedaron en esa época. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, una vez le pegaron aquí a mi hija, un niño vino y le pegó a mi hija aquí en el parque de Baxter y le reventó la boquita? Entonces yo tenía derecho a ir a reventarle la boquita a ese niño y los papás no decir nada, porque eso dicen las leyes de Israel. ¿Sí se acuerdan? La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Yo tenía derecho de ir a reventarle la boca a ese niño también de un puño. Pero no funciona, el mundo ya no funciona de esa manera. Eso era en esa época, no en esta época, ¿cierto? Hay muchas leyes que nosotros debemos interpretar solamente en ese contexto, como en el contexto israelita. La ley no debía ser una carga, sino un don de Dios. Así como cuando a nosotros nos dan una papeletica donde dice, ok, James, como usted se acaba de poner la segunda dosis de la Moderna y eso es tan fuerte, entonces tiene que tomarse 2 acetaminofén cada 6 horas o si no le va a dar fiebre. ¿Qué creen que hizo James? Tomarse 2 acetaminofén cada 6 horas para que no le diera fiebre. Sin embargo, me dio fiebre, casi me muero y todo eso, pero eso es porque soy hombre. Eso es por lo que yo soy hombre y pues los hombres somos un poquito más cobardes para las cosas que las mujeres. A mi esposa ni tomó acetaminofén, tomó unos poquitos de acetaminofén y no le dio nada. De pronto fue porque allá no le pusieron la vacuna. Entonces, si nosotros seguimos una fórmula médica al pie de la letra, los israelitas debían seguir también el pacto o las leyes al pie de la letra, porque eso para ellos no debía ser una carga, sino que para ellos debía ser algo que los ayudaba a crecer como personas. No sé si ustedes se han dado cuenta que la ley no salvaba. La ley no salvaba. La ley, para lo que servía la ley era para regir la vida del Antiguo Testamento, de los israelitas en esa época, para que ellos no se pelearan entre sí, para que pudieran ser buenos vecinos, para que pudieran ser buenas personas y para que no ofendieran a Dios con las cosas que ellos hacían. Para eso servía la ley. Pero la ley en sí no salvaba. Si ustedes se ponen a mirar, bueno, eso lo vamos a mirar más adelantito, no me voy a adelantar tanto. Y voy a correr un poquito más porque voy muy atrasado. Ok, ley como consecuencia del pacto, que es esta que tenemos aquí, y es que muchas personas creen que para entrar en el pacto
el pueblo debía guardar la ley. Pero eso es un error, porque el pueblo ya guardaba la ley y eso era por consecuencia del pacto. O sea, primero entró el pacto y después Dios puso la ley. No primero puso la ley y le dijo que cumpla la ley para entrar en el pacto. No, Dios hizo pacto con el pueblo y después les puso la ley. Viene esta que se llama ley paradigmática y tenemos dos clases de ley paradigmática, la apodíctica y la casuística. ¿Quién tiene una Biblia ahí a la mano para que me ayude? Uno con Deuteronomio 5:18 y otro con Deuteronomio 25:5. ¿Cómo? Ah, ya. ¿Quién los tiene? Deuteronomio 5. Ya, Deuteronomio 5. 5:18, listo. Deuteronomio 5:18. No cometas adulterio. Muchas gracias, Ivonne. ¿Quién tiene Deuteronomio 25:5? Yo, hermano. Gracias, hermana. Buenas noches. Deuteronomio 5, 25:5. Cuando hermanos hermanos habitaren juntos y muere alguno de ellos y no tuviera hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Gracias, hermana. ¿Alguna de ustedes aquí es viuda? ¿No? ¿Sí? ¿La hermana Flora? ¿Y la hermana Flora debe casarse con el hermano de su ex esposo? ¿Debería casarse con el hermano de su ex esposo? No, claro que no. Eso era una ley de esa época, no una ley de esta época. Usted se imagina entonces, y yo que no tengo hermanos varones, entonces ¿con quién se va a casar Daisy? Y recuerden que, por ejemplo, en el libro de Ruth se murió su esposo, tenía que casarse con el hermano de su esposo, pero él también murió. Entonces, cuando llegó con Noemí a Jerusalén, bueno, a Belén, perdón, cuando llegó a Belén, encontraron un hombre que era Boz, pero Boz no era el pariente más cercano, sino que Boz tuvo que ir a hablar con otra persona y decirle si quería redimir o no a Ruth, y como él dijo que no, entonces Boz pudo redimir a Ruth, pero era una ley de la época, no es una ley actual. Entonces, imaginan entonces Daisy teniendo que buscar a otra persona para casarse. Como no tiene hermanos, entonces voy a buscar un primo. Y entonces, como ese primo no quiso, entonces voy a buscar un primo más lejano. Y entonces al último va a resultar por ahí con el mejor amigo. Me voy a casar entonces con el mejor amigo para poder tener descendencia de él. No. Ahora ya las cosas no son así. Y esos son entonces leyes apodícticas, que son las leyes que se deben cumplir bajo cualquier contexto, como la que leyó la hermana Ruth, como la que leyó Ivonne, perdón. No adulterarás, ¿cierto? Fue el texto, ¿verdad? Sí. No matar, no robar, no fornicar, no mentir. Esas son las leyes apodícticas que se cumplen bajo cualquier parámetro y bajo cualquier contexto. Esas no tienen caducidad, se cumplen o se cumplen. Y hay otras leyes que son las casuísticas, que como lo dice su nombre, son de casos específicos, como el que leyó la hermana Ruth, que dice que si la persona queda viuda, si la mujer queda viuda y no tiene hijos, pues entonces tiene que mirar a ver con el hermano, que el hermano la embarace para poder tener un hijo. Y miren que ese hijo no le pertenecía al hermano, sino que le pertenecía a su difunto esposo, porque era para ¿cómo se dice? Para garantizar la descendencia del muerto. O leyes casuísticas, como por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento habían ciudades de refugio. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Para qué eran las ciudades de refugio? ¿No? Unos, Para Los que habían cometido. ¿para qué? Yo recuerdo, me parece que un caso es para los que cometieron un crimen. Exacto. Era para los asesinos, pero para los asesinos que no habían matado a la persona, es que yo no sé cómo es la definición, pero uno es cuando, yo no sé, Jacobo creo que estudió leyes, ¿cierto? Uno es el asesino y el otro es ¿cómo es la diferencia ahí?
Bueno, no sé si se refiere a ser autor o cómplice o a cometer un delito le llaman con dolo, con intención, Eso, o con culpa, o no doloso, pues también le dicen que no tenías la intención de hacerlo. eso mismo. Y creo que hay definición para eso, ¿no? Uno es el asesino y el otro es el homicida, creo que es. ¿Cómo es? ¿Es algo así? Que hay una Ya le diferencia. entendí. No, bueno, ahí sí no sabría decirle porque la ley son distintos delitos. Asesinato cuando lo hacen con premeditación, ¿verdad? Como que buscando la ocasión adecuada para protegerse lo más uno y poder matar al otro. Y homicidio es solo matar, ¿verdad? Uno no buscó como la ocasión para hacerlo. Exacto. Entonces, para eso eran las ciudades de refugio. El asesino no tenía derecho a eso. El asesino moría, porque tenía que morir, porque esa era ese era el pago por haber asesinado. Pero el homicida, que era el que lo hacía sin culpa, porque digamos, pasó corriendo en su caballo, se le atravesó una persona, le atropelló el caballo, le pisó la cabeza y lo mató. Él no pensó en eso. Él no salió de, ay, voy a matar a alguien en mi caballo hoy, no. Lo hizo sin querer y esa persona tenía tiempo de llegar hasta esa ciudad de refugio para poder estar allí. Eso es casuístico. Eso no es apodíctico, eso es casuístico, porque hay que analizar el contexto. Ok, la persona lo mató sin querer, tuvo tiempo de llegar a la ciudad de refugio y allí se quedó para que no lo mataran. Y él tenía que vivir en esa ciudad de refugio. Bueno, vamos a seguir avanzando. Y lo último es la búsqueda del shalom. ¿Qué es shalom, mis queridos muchachos del hebreo? Paz. Paz, muy bien. La búsqueda de la paz. Para eso eran las leyes. Lo que dijimos inicialmente era para buscar tranquilidad, para buscar esa paz, para buscar a Dios, para buscar bueno, sí, la paz, la tranquilidad. Para eso servía la Torá, ¿no? Fuera de la gracia, por ejemplo, nosotros no podemos interpretar que la ley nos salva. Realmente lo dice Gálatas capítulo 3 y lo dice Timoteo capítulo 1 versículo 8, donde dice que para poder ser justificados por la ley, tenemos que hacer todo, absolutamente todo lo que dice la ley. Entonces, en ese caso, para yo poder ser justificado por la ley, si es que a mí me gusta seguir la ley, yo tengo que cumplirla en su totalidad. Es decir, que yo tengo que adorar en Jerusalén, yo tengo que circuncidarme, y no me vale la circuncisión del corazón, porque también me han dicho, no, pues yo me circuncidé, pero el corazón no, porque es que en la ley no se dice corazón, sino que se habla del prepucio directamente. Tengo que ser circuncidado. Aparte, yo no sería un israelita, sino que sería se me va el nombre. Gentil. No. Hebreo. Prosélitos, tal vez. Prosélito. Muchas gracias, Astrid. Sería un prosélito en lugar de un israelita. Yo sería un prosélito y tendría que entrar a ser parte del mundo de ellos, ¿cierto? Pero la gracia sí nos da salvación. A eso vino Jesús, a darnos la salvación, pero no quiero que esto se vuelva como una predicación. Vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema, si lo puedo cambiar. Ok. Nuestro siguiente tema es entonces la poesía. ¿Cómo debemos interpretar la literatura poética? Bueno, la literatura poética está mayormente en Job, en los Salmos, en Cantares y en la mayoría de los profetas. Y tenemos dos citas bíblicas y quiero que las vayan buscando. Vayan buscando, porfa, ahí primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26, y alguien más que busque el Salmo 90, el Salmo 90 en el versículo 10. Y ahorita les digo cuándo. Entonces, la poesía, el objetivo de la poesía es motivar la imaginación del lector, es hacer algo bonito, es hacer algo llamativo, ¿sí? Cada vez que usted le escribe poesía a su novia o a su esposa, si le escribe o si la baja a internet, es precisamente para hacerla sentir bien, para hacerla sentir importante, y viceversa, cuando las mujeres lo hacen con uno, también es para que uno se sienta importante, para que sea algo bonito, para hacer algo especial, ¿no? Es un escrito de manera especial. Tiene figuras literarias, la poesía está llena de figuras literarias, metáforas, símiles, y por eso la poesía no se puede interpretar de forma literal.
porque la poesía está hecha precisamente para, para adornar un pasaje. Y en Cantares tenemos unos ejemplos impresionantes donde, bueno, no recuerdo literalmente cómo dice, pero donde se habla de la mujer y dice que sus pechos son como yo no sé qué. Y si lo buscáramos y lo leyéramos, ustedes se van a dar cuenta de cómo es posible que hablen acerca de esas cosas, como si ustedes forman una mujer, así como lo dicen los Cantares, pues lo que forman es un monstruo ahí, lo más de impresionante, y entonces no tendría ningún tipo de sentido que nosotros viéramos una mujer de esa manera. Esperen a ver si de pronto la encuentro. De pronto lo encontrara. No sé si ustedes han leído ese... ¿Sí? ¿Quién lo tiene? ¿Qué versículo era el primero? El primero es primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Amén. Ya lo tengo. Sí. Primera de Samuel 1:26 dice, Sí. Señor, ¿se acuerda de mí? Preguntó Ana. Soy la mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Ok. Ay, no, entonces me equivoqué. Espérenme, me equivoqué de texto. Me equivoqué de texto. El 11 quizás. Primero de Samuel 11:26. Entonces creo que lo puse mal. Perdónenme. No, primero 11:26 no es. ¿Qué dice el 11:26? No, es que no hay 26. No tiene 26. No, entonces no sé cuál será. ¿Qué dice el texto, hermano? Es Para cuando, no, pero yo sé que ustedes se acuerdan, es cuando David dice, hablando de Jonatán, y dice, me fue mejor tu amor que el de las mujeres. en el capítulo 16. 16. Ok, todos conocemos ese texto, ¿cierto? Que David le dice a Jonatán que me fue mejor tu amor que el de las mujeres. ¿Podemos interpretar entonces que David y Jonatán eran homosexuales? Parece. Parece. No sé. No, hermana, porque... Según el texto pareciera, va. Sí. Según el texto, pero no sé. No, yo Exacto. creo que era un amor muy, muy profundo de hermano, lo querían mucho. Ajá, exacto. Entonces, como es una poesía, no lo podemos interpretar de manera literal. Aquí tengo yo el texto de Cantares que les estaba diciendo. Es el capítulo 4 de Cantares. Dice, he aquí tú eres hermosa. Miren eso, le voy a decir yo eso a mi esposa. A ver qué me dice. He aquí tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna de ellas es estéril. Tus labios como hilo de grana. Voy a seguir. Tus mejillas como cachos de granada. Tu cuello como la torre de David. Tus pechos como gemelos de gacela. Dice, toda tú eres hermosa y en ti no hay mancha. Imagínense ustedes que yo le llego con esa poesía a mi esposa y me saca a correr de la casa porque estoy armando es un monstruo con ella. Para nosotros no tiene mucho sentido, pero para ellos tiene todo el sentido del mundo porque en esa época esas manadas de cabras, la torre de David y todos esos ejemplos que ponen es precisamente porque eran cosas de fortaleza, cosas de honor en su época. Entonces para ellos tiene todo el sentido del mundo. Por eso no lo podemos interpretar de forma literal, porque entonces diríamos que aquí la persona, el escritor de los Cantares entonces ahí podríamos decir, mire que sí habían extraterrestres, porque la novia de ese escritor, a la fija que era un extraterrestre, mire todas las cualidades extrañas que tiene. Entonces, por eso no podemos interpretarlo de forma literal. Salmos 90:10, ¿quién lo tiene? Amén. Los días de nuestra edad son 70 años.
Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ok, hermana, muchas gracias. Perdón que tuve que apagar la cámara porque es que se me iba a apagar el computador y me tocó conectarlo. Ok, entonces podemos interpretar con este texto que las personas viven entre 70 a 80 años, máximo 80 años, de ahí no se puede pasar, ¿cierto? Vamos a interpretarlo literal, ¿no? Entonces, toda persona que tenga 81 años deberíamos reportarla para que las autoridades la maten, porque ya se está pasando. La Biblia dice que es hasta los 80, máximo. Entonces deberíamos reportar a esa persona para que las autoridades miren a ver qué hacen con la persona, porque ya no tiene derecho a vivir. ¿Lo interpretamos literal? No lo podemos interpretar literal. Tenemos que interpretarlo como una poesía. Es una poesía, solamente está contando algo. Y no lo podemos hacer de manera literal. Ok, ya vamos al último tema del día de hoy. Perdónenme la vida. Que vamos muy tarde. Ok, la sabiduría. Este es el último tema de hoy. Y para sabiduría tenemos dos temas. Bueno, primero que todo, la sabiduría es un don de Dios que se adquiere a través de la experiencia. También se puede pedir a Dios, así como Salomón pidió recibir la sabiduría. Él le pidió a Dios recibir sabiduría para gobernar su pueblo. Dios dio sabiduría y Dios nos da sabiduría. Ahora, nosotros entendemos que la sabiduría es saber geografía, saber matemáticas, saber muchas cosas así, pero la sabiduría es una experiencia que nos da la vida. La sabiduría proviene precisamente de una experiencia de un conocimiento que nos da la experiencia en la vida. Y hay dos tipos de sabiduría, que es los que tenemos aquí, dos tipos de sabiduría que son los libros compuestos, como por ejemplo Job o Eclesiastés, que para que nosotros podamos entender el capítulo 10 de Job, ¿qué tenemos que hacer? Pues leer del 1 al 9, ¿cierto? Para poder entender el capítulo 10 tenemos que leer del 1 al 9, porque si no, no vamos a estar en contexto. Usted va a entrar al capítulo 10 de Job y le van a estar diciendo que Job sufre mucho y que Dios lo ha maltratado, y usted va a decir, pero ¿y qué fue lo que le hizo? Pues, bueno, lea los capítulos anteriores para que se dé cuenta qué fue lo que sucedió. Y de la misma forma pasa con el libro de Eclesiastés. Para usted poder entender el capítulo 8 de Eclesiastés, pues tiene que leer los otros capítulos anteriores para que usted lo pueda entender. Y el otro es colecciones de dichos, como el libro de Proverbios. Los proverbios son colecciones independientes de dichos. Es decir, que para que usted pueda entender el proverbio 31, donde habla de la mujer virtuosa, no tiene nada que ver con el proverbio número 1 o el proverbio número 10 o el proverbio número 15. Usted va a poder, con solo leer el proverbio 31, usted lo va a poder entender sin necesidad de leer los otros proverbios. Entonces, no traten de buscar conexiones. Mire que la mujer virtuosa, y entonces, ¿dónde más me habla en proverbios de una mujer así? No, no es necesario, porque son colecciones independientes de dichos. Son unidades literarias separadas. Ok, los proverbios tienen una forma particular de ser interpretados, y es que los proverbios en ocasiones son colecciones de dichos muy antiguas, muy antiguas, que no son entendidas en nuestra época, o difícilmente entendidas en nuestra época. Vamos a tener aquí 3 versículos para que me ayuden a buscarlos. ¿Quién quiere encontrar el primero? Proverbios 5:15. Otro, Proverbios 19:17, y el otro es el Proverbio 22:6. Amén. Proverbios 5:15. Voy a leerles la versión Dios habla hoy. Dice: calma tu sed con el agua que brota de tu propio pozo. Ok. ¿Qué entiende por eso, hermano? Pienso que quiere decir que no hay que estar pidiéndole agua a otra persona, sino que usar sus propios recursos. Exacto, muy bien, hermano, utilizar sus propios recursos. Pero para nosotros hoy en día no tiene mucho sentido eso de calmar la sed con su propio pozo, porque para yo sacar agua, ¿qué hago? Abro el grifo y ya tengo agua.
O si de pronto tengo las posibilidades, tengo mi agua embotelladita, agua pura, y lo que hago es abrir una botella y beber de esa agua, ¿verdad? Sí. Pero en esa época, pues ellos tenían pozos. Y entonces, si mi pozo se secaba, yo tenía que ir al pozo del hermano Alder y pedirle un poco de agua para yo poder tomar agua o poderle dar a mis animales del pozo de agua de él. Bueno, ese sería un caso de proverbios que están contextualizados en su época y que para nosotros en alguna ocasión no tendría sentido si no se le hace, digamos, como esa especie de análisis que hizo el hermano. Dice, ok, es como que hacer las cosas con mis propios recursos. Pero tenemos que tratar de analizarlo. El otro, 19:17. Amén. Dice, bueno, dale. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ok, muchas gracias, hermana. Y esto no son leyes naturales. No son leyes naturales. Dice, el que al pobre le da, a Jehová le presta, ¿verdad, hermana? Es algo así, más o menos. Sí. ¿Cierto? A Jehová presta el que le da al pobre. Exacto. Entonces, a Jehová presta el que le da al pobre. Es decir, que el hecho de que yo le dé algo a alguien que tenga necesidad no quiere decir que naturalmente a mí se me devuelva lo que yo doy, porque para eso tiene que entrar Dios en escena. Es Dios el que paga. No es una ley natural que yo le doy al pobre e inmediatamente yo recibo algo en beneficio, sino que Dios tiene que entrar en escena para poderme retribuir. Y si Dios no quiere retribuirme, porque resulta que yo no lo di con un corazón dispuesto, sino que lo di solamente por aparentar, entonces yo no puedo echarle la culpa ni a la naturaleza ni a Dios. ¿Sí ven cómo los proverbios tampoco pueden ser interpretados de manera literal? Y el último nos lo envió aquí Fernanda, que dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y este es uno de los versículos que más me gusta tocar a mí porque los proverbios no tienen un cumplimiento obligatorio, son constantes que los sabios observaron. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que han crecido en el evangelio, que han crecido en la iglesia con sus papás cristianos o son sus papás pastores, ministros de la palabra y ellos están en el mundo? ¿Han visto una persona así? Sí. Muchas. Tristemente, sí, muchos. Exacto. Entonces ahí no se cumpliría el proverbio 22:6, porque dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿cierto? Entonces ahí no se está cumpliendo. Y es porque no es que sea una obligación de que si yo estoy instruyendo a mi hija en el camino de Dios, pero no es obligatorio o no es infalible que si yo estoy criando a mi hija en el evangelio, ella toda la vida vaya a estar en el evangelio, no. Porque ella después más adelante va a tomar sus propias decisiones y se va a salir. Obvio que sí queda una semilla en ella y que ella ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, pero en últimas es ella la que toma su determinación. Entonces los proverbios tampoco los podemos leer como un hecho irrefutable, sino que los proverbios fueron colecciones de conocimientos de los sabios que fueron escritos para decirles que es como una constante. Esto pasa si hacemos esto, ¿sí? Si educamos a la iglesia, teológicamente hablando, la iglesia puede ser más madura y puede ser más fuerte. Pero también puede que la iglesia ni siquiera crezca, porque de pronto no quieren estudiar la palabra de Dios. Entonces, pueden haber muchos escenarios. Pero lo que más lo que creemos nosotros que puede suceder es que la iglesia crezca fuerte. Pero no es una obligación. De eso se tratan los proverbios. Hermanos, muchachos, compañeros, amigos y todas las personas que están el día de hoy conectadas, esta fue la clase de hoy. Solamente nos queda una clasecita más. Nos queda una clasecita más. Téngame paciencia, una clasecita nomás. Una. Que ya estamos a punto de terminar. El próximo viernes cerramos con lo que nos queda haciendo falta, que nos quedan haciendo falta ¿qué? Los profetas, los evangelios, las cartas y el apocaliptismo. Solamente nos queda haciendo falta eso. Ahí cerraríamos y ya tendríamos, bueno, un conocimiento un poquito más arribita del que teníamos antes. Como les decía yo a
Anteriormente, la idea no es pelear entre nosotros, no es decir, juegan con mi fe o algo así por el estilo, va en contra de mis creencias, ¿no? Sino que es una manera en la que ustedes pueden interpretar de una mejor forma la Biblia, tener una herramienta más para poder interpretar la Biblia. Que Dios los bendiga, muchachos, y un abrazo. Gracias. Muchas gracias, hermano. Una preguntita, hermano James. Dios bendiga. Hermano James, ahí, leyendo ahí, cuando nos llevó a Primera de Samuel, bueno, usted había dicho que no era esa, 1:26, pero me llamó la atención algo aquí, en la historia de Ana, la esposa del Cana. Es que me llama la atención de que este sacerdote Elí le está diciendo a ella, solo porque la ve mover la boca, le dice de que si está ebria, o sea, yo me pongo a pensar que si yo veo a alguien que está, me imagino que estaba de rodillas ella, o me imagino que estaba sentada, no sé, yo lo primero que imagino es que está orando, no que está ebria, ¿verdad? Entonces, eso se toma así literal, y la otra cosa es, ¿por qué tuvo que relacionarlo con la bebida? Allá más arriba dice que comió y bebió. Más arriba dice que comió y bebió cuando el Cana le dijo que porque estaba tan triste que comiera, ¿verdad? Entonces dice que comió y bebió, dice, ahí en ese lugar de Silo. Pero después ahí está diciendo, cuando está en el templo ahí, de que el Imba mira y solo porque la ve mover los labios, entonces piensa que está ebria y se lo dice. Y se lo dice. Y la otra cosa es que en ese tiempo, con esa cultura que ellos tienen, las mujeres pueden emborracharse. Me pregunto, ¿verdad? Entonces, no sé qué me puede explicar ahí de eso, porque me dejó un poquito intrigada ahorita que leí esto. Ok, sí, hermana. Entonces, claro, en esa época precisamente esa es la molestia del sacerdote, del Cana, no, del sacerdote. Elí, gracias, hermana. Esa era la molestia del sacerdote porque no era común ver una mujer ebria. Los que sí se embriagaban eran los hombres, por eso es la molestia de él, como porque la ve hablando de esa manera. Ahora, también es lógico que nosotros pensemos, claro, yo también veo una persona arrodillada o la veo de pie, bueno, en la posición en la que esté, pero está dentro de un templo, porque está, bueno, en ese momento no hay templo, pero está en el tabernáculo de reunión, ¿sí? Y está frente a la presencia de Dios, aunque no está en el lugar santísimo, obviamente, pero está frente a la presencia de Dios, está desnudando su ser ante Dios y empieza a mover la boca, yo también pensaría, está orando. Lo que pasa es que esa es nuestra costumbre, es nuestra cosmovisión. En esa época no lo hacían de esa manera. Entonces, si usted se da cuenta, cada vez que hablan en la Biblia de que una persona oraba en esa época, lo hacían casi siempre que rostro en tierra, es decir, que no era común verles de pronto su boca, probablemente. Entonces, este texto entra dentro de la narrativa, de lo que estábamos hablando de la narrativa, y es que el escritor necesita tener un contexto para meter al lector en contexto de lo que va a suceder. Ok, tenemos que poner un contexto de que hubo una mujer, que la mujer era estéril y que tuvo que acercarse hasta Dios para orarle a Dios y pedirle, Señor, por favor, dame un hijo. Yo quiero tener un hijo. Y tiene que haber como algo, un elemento que capte la atención del lector, que sería lo que estábamos hablando de la dramatización. Esa parte de la dramatización donde nos empieza a contar como una historia, ok, la vio hablando, entonces pensó que estaba ebria, le llamó la atención y ella le dice, no no ebria, lo que pasa es que estaba pidiéndole a Dios, güey, ¿cómo voy a estar ebria si mire la hora que es, no puedo estar ebria hasta ahora? Entonces, más que todo es como de eso, como un hilo conductor que nos va contando la historia y que nos hace más amena la historia para no llegar directamente al punto. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo quisiera hacer dos intervenciones breves. Una, sobre lo que usted decía, me llama mucho la atención esto de no tratar de mirar algunos mensajes ocultos en los pasajes. No sé si eso es lo que usted se refería la vez pasada como eisegesis,
Pero yo realmente estoy muy de acuerdo con eso porque hubo un tiempo que yo notaba mucho de que se agarraba un pasaje, como usted dice, que simplemente está contando una historia, como por ejemplo el de David, que el objetivo tal vez es que Dios puede derrotar a algún enemigo que nos sobrepasa en capacidades, ¿verdad? Pero hay personas que se detienen en tantas cosas. Por ejemplo, piensan que las 5 piedras significan estas cosas que agarró David y que... Entonces, a mí no me parece correcta esa forma de interpretación y es una forma de interpretación, me parece a mí peligrosa porque la gente se acostumbra a agarrar la Biblia de esa manera y empieza a buscar en la Biblia sus propios propósitos o deseos y sacarle a la Biblia que diga lo que tal vez uno quiere escuchar de la Biblia. Esa sería como una participación en la otra. Es que me imagino de que, bueno, supongo que existen varias formas de clasificar los géneros literarios, porque yo conocía 2 y vi que no se mencionaron, pero tal vez caen dentro de los que usted ya mencionó. Una es sobre los evangelios. Yo había escuchado, si no me equivoco, que el género literario de ellos se parece más a como las biografías antiguas, en el sentido que las biografías o sea, las biografías actuales es como que narran toda la historia, ¿verdad? Desde que fue joven, a qué colegio fue, a qué universidad estudió. Pero en las antiguas no, solo narran como ciertas escenas y no importa el orden cronológico de esas escenas y por eso en varios pasajes no recuerdo exactamente el evangelio, hay cosas que los eventos no están ordenados como están en otros evangelios. Entonces, porque la biografía antigua no interesaba tanto el orden cronológico de los eventos, sino la historia en sí, dar como pequeños segmentos de la historia de vida de la persona. Y la otra, un género literario que se llama mito-historia y que a veces se aplica a los primeros 11 capítulos de Génesis, ¿verdad? Que son capítulos muy, muy interesantes y no se consideran en esta clasificación historia literal, ¿verdad? No es que Dios literal de la tierra, o que sopló literalmente, o que literalmente le hizo una operación al hombre para hacer a la mujer, ¿verdad? Y no literal así, sino que tiene este componente de mito, pero mito no en el sentido de falso, sino en el sentido de mitología. Tiene este propósito, se llama, se me olvidó la palabra, pero el propósito es explicar realidades presentes, aludiendo a cuestiones del pasado. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres sienten dolor al parir? Es una realidad presente. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, en el pasado Dios la castigó por su pecado. ¿Por qué el hombre suda para trabajar en el pasado? Entonces, tratar de explicar realidades presentes haciendo referencia a eventos pasados, pero no necesariamente son literales, simplemente sirven esa función etiológica, esa es la palabra, etiológica, que sirven como para dar sentido a ciertas realidades presentes, pero no deben ser tomadas literales. Esas deberían ser mi intervención. Muy bien, Jacobo, yo también estoy de acuerdo con eso. Esos primeros capítulos de Génesis son bien complicados. Yo los siento también de la misma manera. También yo los veo de la misma manera. Y bueno, por ejemplo, no voy a profundizar porque, bueno, eso ya hace más parte de la teología, dar esas explicaciones que de la interpretación. Pero para poner un contexto, de pronto los sudamericanos no van a entender muy bien esto. Yo tampoco lo entendí hasta que llegué aquí y leí el Popol Vuh. El Popol Vuh es como la Biblia maya, más o menos. La Biblia maya también, o ese libro maya, narra también desde la creación del hombre por el maíz, porque el hombre fue creado del maíz en el Popol Vuh, en la cosmovisión maya, casi hasta la destrucción de su imperio. Y coincidencialmente el Popol Vuh nos narra también un diluvio, igual que la Biblia también narra un diluvio. Y hay muchos documentos y hay muchas narraciones de la época de los imperios acadios, que son tan antiguos y también narran el mismo diluvio. Y también tenemos, por ejemplo, el Código de Hammurabi, que el Código de Hammurabi, al parecer, fue copiado en su totalidad por los israelitas y de ahí es de donde sale la ley de Moisés, del Código de Hammurabi. Entonces, porque el Código de Hammurabi es mucho más antiguo que los escritos de Moisés. Entonces, puede ser,
también, como dice Jacobo, el tema etimológico, Etiológico. Etiológico, perdón. Podría ser este tema, pero pues eso ya ellos ya son de otra clase mucho más profunda. Y en cuanto a los evangelios, exactamente también tiene mucha razón, porque los evangelios, si nosotros analizamos el único evangelio cronológico o más cronológico es el de Lucas, porque Lucas hizo una investigación y trató de acomodar los hechos en un orden cronológico por su investigación. Pero nosotros vemos que Jesús ya está peleando en el templo, creo que en el evangelio de Marcos, empezando el evangelio prácticamente. Y uno dice, y eso no pasa pues al final. No, pues es que exactamente ellos ponían las cosas como se acordaban. De hecho, hay una tradición que dice que el evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos, por esta persona por la que pelearon Pablo y Bernabé, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de esa persona? Que porque Pablo dijo, no quiero que él me acompañe, entonces Bernabé se lo llevó y ellos se dividieron eso. Ese evangelio fue escrito por Juan Marcos, pero Juan Marcos después terminó siendo un acompañante de Pedro, y el evangelio de Marcos se cree, según la tradición, que fue dictado por Pedro. Ahora imagínense ustedes, Pedro en su vejez, contando acerca de la vida de Jesús, pues se acuerda de cosas, tiene chispazos y lo va dictando y va diciendo las cosas como se va acordando, y de esa manera Marcos lo fue escribiendo. Y tiene mucha razón. Los evangelios no son escritos de manera cronológica porque no era necesario escribirlo de manera cronológica. Sin embargo, sí hay un elemento muy importante, y eso lo vamos a ver la próxima semana, y es la descendencia y la ascendencia de la persona de la que se está hablando. Si ustedes ven, por ejemplo, Lucas y Mateo sí tienen toda como el árbol genealógico de Jesús, porque era importante para los lectores a los que les iban a dar la carta decirles de quién procedía. ¿Por qué es necesario decir que viene del linaje de David? En cambio, Marcos ni Juan lo dicen, porque Marcos lo está escribiendo para gentiles, que les importa 5 saber de dónde proviene Jesús, y Juan se lo está escribiendo también a sus discípulos, que a ellos tampoco les importa mucho porque no son israelitas. Hermano David. Es interesante considerar todos estos comentarios, y en la medida que pasa el tiempo hay aspectos de la literatura que se van aceptando. Para acaso lo que es el pleonasmo, y muchas veces uno redunda en decir ciertas cosas, ¿verdad? Pero la Real Academia de la Lengua Española las está aceptando. Entonces quiere decir que con el tiempo hay muchas cosas que vamos a acostumbrarnos a decirlas, aunque sean pleonasmo. Otra de las cosas es que en la literatura y en las lenguas de diferentes comunidades ya se está traduciendo la Biblia a esas comunidades, y tienen su propia forma de hablar e interpretar, ¿verdad? Incluso su cultura les lleva a comprender ciertos géneros literarios de acuerdo a su idiosincrasia. Por acaso en Honduras está traducida la Biblia a la lengua misquita, y la lengua misquita pues tiene su propia forma de interpretación, ¿verdad? Y de género literario que podría ser muy distinta a la española o a la inglesa, por decir algo, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí, hermanos, es la esencia, ¿verdad?, de lo que la Biblia quiere transmitirnos, y es importante lo que ustedes hacen al comparar lo que está escrito en la Biblia, ya sea cualquier tipo de versión, con lo que es el hebreo, ¿verdad?, o el griego, o el arameo, para no perder la esencia de lo que Dios quiere transmitirnos a través de la Biblia. Y eso va a pasar siempre, ¿verdad?, porque vamos a ir avanzando en lo que es la traducción de la Biblia a diferentes idiomas, y se van a ir adaptando a algún tipo de palabras a esos idiomas de acuerdo a cómo ellos lo comprenden. Entonces es interesante lo que hemos estado aprendiendo, con el propósito de que comprendamos de que la verdad que la esencia de lo que es la Biblia tenemos que mantenerla siempre. Amén, hermano. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, o si no, entonces allí ya cerraríamos. Yo me voy. Sí, yo una consulta, hermano James. Bueno, antes un comentario.
Yo también estoy de acuerdo en lo que tú mencionabas acerca de los mensajes ocultos en la Biblia. Bueno, aunque hay personas y hay eruditos que dicen o proponen otra, que sí hay mensajes ocultos, pero bueno, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es en relación a las aplicaciones que se le puede dar al texto bíblico y a las historias bíblicas, que pienso que, y bueno, y de hecho pienso que muchos predicadores, pastores, sacerdotes también lo hacen, ¿verdad? Es lo que yo he podido notar en muchos mensajes, que digamos de una historia o de varias historias se toma o se hace una aplicación de esa historia. Un ejemplo sencillo que les puedo dar es que tú lo mencionabas, la historia de David y Goliat. Entonces, por ejemplo, una aplicación que se le da a esa historia es que así como David enfrentó a un gigante, así también nosotros enfrentamos nuestros propios gigantes, que se refiere a problemas o situaciones difíciles, y que así como Dios ayudó a David a salir victorioso ante Goliat, así también Dios nos puede ayudar a nosotros a salir victoriosos de una situación o de un problema difícil. Entonces, mi pregunta, hermano, es ¿qué se puede hacer en esos casos? Si está bien hacer una aplicación de una historia o de una parte histórica que está en la Biblia. Ok, hermano. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Jacobo. Si nosotros agarramos las 5 piedras y decimos, no, eran piedras lisas y eran piedras de río, y es que estas piedras simbolizan la fe, la persistencia, el amor y qué sé yo, y nos inventamos cosas, y yo ya creé una iglesia con eso, y se va a llamar las 5 piedras del río. Mi iglesia, las 5 piedras del río, y entonces yo voy a empezar a inventarme cosas y voy a empezar a confundir a las personas. Yo pienso que de la narrativa nosotros no podemos hacer muchas interpretaciones. Sí podemos hacer muchas aplicaciones, como la que usted acaba de decir, y eso yo no lo veo malo, porque realmente eso no me va a afectar a mí en nada, que yo crea y tenga la confianza en que Dios me puede librar a mí de mis gigantes, porque Dios me puede ayudar, así como David confió en Dios para poder vencer a Goliat, pues yo tengo que confiar en Dios para poder vencer todos los problemas que yo tengo. En eso no veo ningún problema. Les voy a poner un ejemplo de hace muchos años, pero muchos años. Eso me sucedió hace como unos 10, 12 años aproximadamente. Y es que yo tenía un amigo que iba a una iglesia, vamos a reservar el nombre de la iglesia, pero ellos eran de pelo muy, muy, muy largo, muy, muy largo. Se dejan crecer ese pelo larguísimo y la barba larguísima, no se la cortan, no se cortan la barba, no se cortan el pelo y se visten de túnica. Y ellos, como israelitas, ellos hacen sacrificios, ellos se reúnen en las 3 fiestas anuales, ellos guardan el sábado, o sea, todo literal como los judíos. Pero pues él era colombiano. Entonces yo una vez le dije, bueno, si nosotros miramos 1 Corintios capítulo 11, ahí dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón es deshonroso dejarse crecer el cabello, mientras que para la mujer es honroso. Entonces, ¿por qué ustedes se dejan crecer el pelo? Entonces él agarró la Biblia de él, porque no podía ser con Reina Valera, porque Reina Valera no lo tiene, pero la Biblia de él sí, porque como es traducida por un comité de esa iglesia, entonces resulta que ahí donde dice, la Biblia no os enseña, dice la Biblia, la naturaleza, perdón, estoy por ahí en otro lado, la naturaleza, no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Ya vieron ustedes el cambio que hubo ahí? Dice literalmente, la naturaleza no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y si yo lo leo, la naturaleza no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Encontraron la diferencia? Una me está diciendo que no y la otra me está diciendo que sí, porque la naturaleza no lo enseña. Después, cuando yo le hago el análisis bien al texto, ya en griego específicamente, bueno, yo le encuentro muchas fallas, con usted lo hemos hablado, de que obviamente si la naturaleza me enseñara que al varón es deshonroso dejarse crecer el pelo, pues naturalmente a mí no me crecería pelo, sino que me crecería hasta cierto punto y de ahí no me crece más porque es natural que al hombre no le crezca pelo. Entonces no es deshonroso, ¿sí? Sin embargo, no está bien visto para nuestra época. Ahora, ¿por qué pongo yo ese ejemplo? Porque ellos tergiversan ese texto solamente, o sea, es mejor que me diga eso. Bueno, si fuera tan natural que a Dios no le gusta que el hombre tenga el pelo largo, pues entonces al hombre no le crecería pelo. Así como no tenemos alas. No es natural que el hombre pueda volar.
entonces pues no le crecen alas porque no es natural, ¿sí? Sin embargo, sí me crece pelo, o sea que no es antinatural que me crezca pelo. Lo malo de eso es que yo tergiverse el texto y le esté poniendo una coma donde no la llevo, solamente para apoyar mi doctrina, para apoyar mi creencia. ¿Qué tiene de malo también eso? Lamentablemente, nosotros vivimos en una sociedad que juzga mucho la apariencia física. Ese es uno de los 3 principios de la retórica. La retórica es el logos, el patos y el etos. El logos es el conocimiento que yo tengo, la palabra, ¿cierto? El etos es la ética, es decir, que yo debo mostrar con mi vida lo que yo enseño. O sea, si yo enseño hebreo, pues yo debo mostrar que sé hebreo. Y el logos es que yo tenga ese conocimiento. Pero el patos ese es el patos, y el etos el patos es la empatía, y el etos es la forma en la que yo lo muestro, o sea que no es solamente ser, sino también parecer. Yo no podría pararme, yo le decía a los jóvenes el domingo pasado en la clase, les decía, si yo me paro en el púlpito en pantaloneta y con una camisa sin mangas y con unas rastas y con aretes, y les voy a hablar acerca de seguir a Dios, seguramente no van a confiar en mí, van a decir, este loco, ¿quién es este tipo que se montó allá en ese púlpito a enseñarme cosas? Entonces yo también no solamente debo conocer, no debo ser, sino también parecer. Y a nosotros la sociedad también nos juzga. Si yo llego con una túnica, con un pelo larguísimo, con una barba larguísima, que parezco es un indigente, la gente a mí no me va a recibir de buena manera, porque yo también debo tener ese etos. Yo también debo parecer ser un cristiano. ¿Cómo reconoce usted un testigo de Jehová, por ejemplo, cuando llega a golpear a su casa? Por su vestimenta, por su presencia, por su ropa. Un testigo de Jehová no llega a golpearle a uno la puerta en pantaloneta y tenis. Llegan bien vestidos, llegan bien arregladitos porque saben que están enseñando la palabra de Dios. Entonces, pero si llega un muchacho con un pelo larguísimo, con una barba larguísima y con una túnica, pues yo ni siquiera lo voy a recibir porque pienso que me va a robar. Entonces, en cuanto a eso, yo le decía a él, a mí me parece que no está bien porque nosotros ante el mundo también tenemos que tener una imagen y esa imagen tiene que denotar una confiabilidad del mundo hacia nosotros, que el mundo pueda confiar en nosotros, porque ¿cómo le voy a predicar yo el evangelio? Eso es lo peligroso de nosotros hacer esas interpretaciones erradas de la Biblia, de estar sacando cosas donde no las hay, de una narrativa, porque nosotros estamos tergiversando la palabra, estamos enseñando cosas que no son, y eso que estoy poniendo temas supremamente suaves, o sea, temas que no son tan delicados, como temas que sí pueden ser delicadísimos, como por ejemplo estos que tienen muchas esposas, no me acuerdo cómo se llama eso, que porque Salomón tuvo 1000 mujeres entre esposas y concubinas y todo eso, entonces yo también tengo derecho. No, realmente eso se queda allá y nosotros hoy tenemos una nueva ley diferente. Eso es lo que le veo yo de peligroso, ¿no? Yo Muchas solamente gracias. quería añadir un poquito a eso que comentó. Es que a veces también, tal vez esto es como muy natural, a veces también las aplicaciones hay que tener cuidado porque si uno saca de contexto la historia, la aplicación no encajaría. Yo recuerdo, por ejemplo, una ocasión que yo escuché una predicación, no recuerdo ahorita el capítulo, que no sé si es en Isaías, que habla sobre el verdadero ayuno. Entonces dice cómo hacer un verdadero ayuno y después las bendiciones que van a venir a esta persona que hizo un verdadero ayuno. Yo recuerdo bien que una predicación que escuché, el predicador se basó solamente en las bendiciones, pero las bendiciones son consecuencias de tener un verdadero ayuno. Y no, él nunca hizo la relación en que las bendiciones venían si uno hacía un verdadero ayuno. Entonces, eso es como algo que yo miro que a veces sucede cuando hacen aplicaciones de historia, es como que se saca del contexto la historia y se aplica y no va a encajar en las circunstancias actuales de la persona. Ese pasaje no le va a encajar si no hizo un verdadero ayuno, pero a veces se hace eso, o sea, toman pasajes sin ver cuáles son las condiciones en ese para que ese pasaje sea aplicable y bueno, se confunde más a las personas. Gracias, Jacobo.
¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? Bueno, ya son las 8:37. Ha sido muy interesante la sesión de hoy. Muchas gracias, hermano James. Muchas gracias también a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos, por sus comentarios, por estar acá también. Es de mucha bendición lo que hemos aprendido el día de hoy, lo que hemos comentado. Si no hay más preguntas, entonces vamos a finalizar con una oración que nos va a dirigir nuestro hermano David. Bueno, vamos a orar entonces. Oremos. Gracias, Dios, porque tú has permitido que nos hayamos reunido por este medio de comunicación. Gracias, Padre, por la disposición que nos das de aprender más de tu palabra. Nuestro hermano James, por la disposición que también tiene de enseñarnos. Bendice su vida, bendice su ministerio, bendice su familia, Padre, ayúdale a servirte como lo hace hasta ahora. También te pedimos, Padre, por cada uno de los que estamos aquí presentes, para que bendiga nuestras vidas y nos ayude, Padre, a atesorar lo que estamos aprendiendo con el fin de aplicarlo a nuestras vidas y también servir al cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos ofreces. Queremos pedirte que nos lleves con bien, pues, a nuestros hogares, aquellos que van a un sector. Y te pedimos, Padre, también que bendigas nuestro descanso esta noche, que el día de mañana, pues, tengamos la bendición de recibir un nuevo día, con el propósito también de hacer la buena voluntad que tú tienes para con nosotros. En Cristo Jesús te pedimos que nos bendigas y gracias te damos por todo. Amén. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta Nos vemos el luego. próximo viernes. Bendiciones, hermano Marta.